¿Necesitas crear contenido con inteligencia artificial? Con el avance tecnológico es impresionante lo que ha avanzado esto de la creación de contenidos, la creación de letras de canciones, la creación de poemas, la resolución de problemas usando la inteligencia artificial, que no es más que el uso de robots, ¿sí? Que resuelvan problemas o que basado en el pedido nuestro nos dan determinada respuesta sobre o un problema matemático o sobre una cuestión de contenido de información, por ejemplo, para utilizar en redes sociales, en un sitio web o incluso para armar lo que sería la estructura de un video para YouTube. Mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te voy a presentar una herramienta que hoy por hoy es gratuita que se llama ChatGPT o ChatGPT, como lo pronuncian, en el cual vas a poder ver la amplitud de soluciones que te va a brindar frente a determinadas preguntas que vos le podés hacer o que le pidas que resuelva determinados problemas. Esto nos va a permitir obtener contenido para ya sea nuestras redes, para un blog, para videos de YouTube, en forma rapidísima. Lo que antes tendríamos que recurrir o a un freelance, pagarle para que lo resuelva, o bien nosotros mismos, pero demorando muchísimo tiempo. Y al final del video, además de darte unos regalos, te voy a mostrar 3 ejemplos que podés utilizar esta herramienta de inteligencia artificial para generar ingresos. Muy bien, acá estoy en Google, vamos a poner ChatGPT es lo mismo. Y la primera opción generalmente que nos aparece es esta que dice openai.com. Al hacer clic nos va a abrir esta pantalla, ¿sí? Que es justamente la pantalla inicial donde vamos a poder acceder a esta herramienta de inteligencia artificial. Por cierto, te aviso que te voy a mostrar ejemplos de cómo podés utilizar esta herramienta porque te va a sorprender la cantidad de cosas que podés generar. Muy bien, estando en la página principal vas a hacer clic acá donde dice chat, GPT, probar chat, o sea el try, y te lleva a esta pantalla donde te da la opción de loguearte o de crear una cuenta en el caso de que aún no tengas. Lo voy a ampliar un poquito. En el caso que no tengas, simplemente lo podés hacer con tu cuenta de Gmail o bien con una cuenta de Microsoft, o también crear con un email tuyo propio, si no querés utilizar un Gmail. Vas a crear la cuenta y después de unos pasos que te pide una confirmación, ya podés acceder al chat, ¿sí? Ok, en mi caso ya tengo cuenta, así que me voy a loguear y les voy a mostrar por dentro la herramienta para que vean lo maravilloso que se puede hacer, incluso con tiempos muy rápidos. Vamos a poner loguear, le ponemos la contraseña. En mi caso yo no estoy utilizando la conexión directa con Gmail, sino con una cuenta que creé usando continuar y ya estoy dentro de la herramienta, ¿sí? Obviamente la primera vez que te logueas te va a pedir una confirmación del email por una cuestión de seguridad. Muy bien, les sugiero, esta herramienta está en inglés, no lo pongan en español porque por ahí puede fallar la traducción de los textos que ustedes van a solicitar. ¿Pueden hacer la pregunta en español? Sí, y se la responde en español, no necesitan hacer la traducción de Google usando esta herramienta. Simplemente utilicen así como está y van a ver qué bien que funciona. Ok, la forma de trabajar acá en chat, lo que sería ChatGPT o GPT, pueden ver que acá pueden borrar todas las conversaciones. Si ustedes ya estaban chateando, yo en este caso ya estuve haciendo pruebas antes de armar el tutorial. Lo que pueden también es las preguntas frecuentes, en fin, ustedes van a investigarlo. Pero lo importante es este cuadrito que ven acá abajo, que es el que nos va a permitir hacer las preguntas, ¿sí? Vamos a arrancar con un ejemplo bien práctico. Muy bien, en este caso me voy a copiar esta pregunta de un problema matemático que encontré en una página, lo copiamos, lo pegamos y le damos Enter. ¿Sí? Como pueden ver, me está respondiendo en vivo. Como pueden ver, entonces la opción de 3 horas sería la correcta, como dice acá la opción D, ¿sí? Para que vean un ejemplo. Ahora vamos a seguir utilizando esta herramienta de inteligencia artificial y les voy a mostrar algo muy interesante. En este caso puse un texto que le estoy pidiendo que cree un post para Facebook con emojis sobre ejercicio postparto. Vamos a darle Enter y vamos a esperar unos segundos. Fíjense cómo en vivo me está creando lo que podría ser una publicación, ya sea en Facebook o en Instagram, y le está agregando emojis como le pedí. Esto les va a hacer muchos problemas a varias personas que trabajan de creación de contenido, o bien le va a resolver, no sé, eso lo sabrán ustedes, pero simplemente le quería mostrar otro ejemplo de cómo pueden utilizar esta herramienta. Muy bien, como pueden observar, me terminó ya el texto con emojis tal cual le pedí. Fíjense lo interesante, ¿no? Hasta incluso amigable de la forma que lo escribió, como para utilizarlo directamente en copiar. Ustedes pueden copiar este texto y lo pegan en una publicación de Facebook, Instagram, en fin, lo que ustedes quieran. Vamos a pedirle, por ejemplo, palabras claves para las personas que utilizan SEO en las páginas web, que me obtenga palabras clave de una determinada página,
¿Sí? Muy bien, en este caso le voy a pedir las palabras claves relacionadas a la siguiente URL de recetas de tortas y pasteles. Vamos a darle Enter y vamos a esperar un poquito. Miren qué interesante obtener las palabras clave de una URL como para luego ustedes poder armar algo similar y competir en las búsquedas en el posicionamiento de Google, ¿sí? Ok, vamos con otro ejemplo. Ahora le puse, dame algunas ideas para crear ebook de cómo adelgazar. Vamos a darle Enter y vamos a ver qué nos dice. Me está ya empezando a dar ideas. Vamos a ver, fíjense lo importante, ¿no? De que con esto ya tienen la idea de qué ebook pueden armar para regalar o para vender y luego sobre esta temática pedirle que te arme el texto que iría dentro del ebook. Y ustedes no tienen que hacer nada. Lo hacen trabajar al robot de inteligencia artificial. Como pueden ver, ya me armó 10 ideas de ebook, ¿sí? Que podría armar para un tema relacionado a cómo adelgazar. Y sobre eso ustedes pueden pedir que te arme el contenido. No lo voy a hacer ahora porque demoraría mucho, pero como les digo, ustedes pueden pedirle que arme el contenido de una guía completa de alimentación y eso le empieza a generar contenido para luego ustedes llevarlo a un PDF, sea en Canva, sea en Google Docs y directamente armar el contenido de un ebook, como dije, para regalar o para vender. Ahora, como para ir terminando el video, antes de ello, les sugiero que se suscriban al canal, que activen la campanita y que me dejen un comentario, que me digan qué tal le pareció esta herramienta, esto de la novedad de la inteligencia artificial que ya se viene muy, muy fuerte. De hecho, muchas empresas lo están utilizando como para atender a sus clientes de una forma mucho más concisa y con contenido bien profesional. Les decía, vamos a hablar de 3 formas que pueden utilizar esta herramienta para ganar dinero, para monetizar esto de la inteligencia artificial. Muy bien, la primera opción, acá estoy en Fiverr. Es un sitio donde los freelance, las personas que ofrecen trabajos en forma independiente, que no necesitan relación de dependencia, una de los ítems es crear poemas. Vamos a suponer que, como esta chica acá, Ana, que dice, voy a regalar un poema y yo lo voy a crear el más bonito para ti, y te cobra $5 por el poema, ¿sí? De hecho ya tiene 4 calificaciones, o sea, 4 personas le dejaron una referencia de 5 estrellas. Vamos a hacer una cosa, vamos a crear un poema en inteligencia artificial y van a ver qué es lo que resulta. En este caso puse, crea un poema para mi mamá, que hace tiempo que no la veo. Le damos Enter y vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo va creando un poema, obviamente no le aclaré, en este caso que yo soy varón, pero bueno, eso lo van adaptando ustedes según el pedido. Y con esto pueden crear un poema. Una vez que termina, van a Fiverr, le responden a la persona con el contenido y se pueden ganar $5 sin haber hecho nada, ¿sí? Como ven, acá terminó el poema, lo pueden enviar, es un ejemplo. Vamos con otra posibilidad dentro de Fiverr también. En este caso, fíjense, esta chica acá, que te dice que va a escribir la letra de tu canción con amor, español o inglés, $30 por cada letra, ¿sí? Y ya tiene 4 referencias, 5 estrellas. ¿Sí? En este caso 25, tiene 2 referencias. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso puse, crea la letra de una canción de amor para mi novia Macarena. Vamos a ponerle Enter y vamos a esperar a ver qué hace el sistema de inteligencia. Como ven, ya me está creando la letra, ¿sí? Para una posible canción. Esto lo único que hacen es copiar, lo pasan a Fiverr y obviamente la persona le puede hacer una revisión, es decir, podés adaptarla. Fíjense, cuando termine hay un detalle muy importante que no le había mencionado anterior. Acá dice regenerar respuesta, ¿sí? Ustedes pueden a esto mismo regenerar y tener otra variante para enviársela a la persona por si no le gustó o si necesita adaptarlo. Esa es la segunda forma, entonces, que pueden ganar dinero. Por ejemplo, acá puse texto SEO para blog. Y fíjense este caso que es un chico de Argentina que dice que va a escribir un artículo original aplicando SEO con 500 palabras en español. Tiene 307 en referencias, ¿sí? Que seguramente ha vendido más, de 5 estrellas. Estamos hablando de $3.000 ha hecho con este servicio. Y por ejemplo, vamos a crear nosotros una situación similar. Muy bien, en este caso le puse el siguiente pedido. Establece el tono de voz de amiga experta, porque vamos a hacer como una amiga le escribe a otra. Y escríbeme un texto de 1000 palabras o más optimizado para SEO sobre comer alimentos saludables mientras amamanto, o sea, durante el periodo de lactancia. Vamos a darle Enter. Y como bien empezó a generar el texto, ¿sí? Que vamos a poder utilizar incluso para en Fiverr darlo como servicio. Esto está trabajado con palabras clave, o sea, para lograr posicionamiento SEO, y eso es la que la persona, como les digo, acá está cobrando $10 por generar este tipo de texto que, como ven, sigue generando. Una vez que termina, ustedes lo copian, lo pasan
e incluso, como le expliqué anteriormente, pueden regenerar la respuesta por si la persona le pide un par de modificaciones. Muy bien, recuerden que tienen este botoncito de regenerar respuesta, eso le permite hacer una adaptación de lo que ya tuvieron, pero fíjense cómo me armó un texto. La verdad que tendría que contar la cantidad de palabras, pero tiene muchísimas palabras para cumplir con este pedido, como decía, de 500 palabras en español, ¿sí? Muy bien, amigos, espero que les haya gustado. Insisto, déjenme un comentario a ver si conocían la herramienta, qué les parece, y tengan presente que esta herramienta hoy por hoy, cuando estoy grabando el video, es gratuita. No sé si en un futuro cobrarán por la membresía. En caso de que lleguen a cobrar, también les dejo una herramienta que es de pago anual, que cumple las mismas funciones, pero además tiene la posibilidad de adaptar fotografías aplicando inteligencia artificial, entre otras funciones, ¿sí? Esto de crear contenido lo tiene, y varias herramientas más, sobre todo orientado al marketing. Bien, espero que les haya gustado. Vamos con los regalos. Les quiero dar 3 regalos. El primero, un ebook en el que pueden conocer 7 estrategias de marketing digital para aplicar a negocios sobre todo digitales, ¿sí? Es muy interesante las estrategias que van a conocer. El segundo es un ebook donde pueden también conocer 77 ideas de productos digitales para vender por internet, ¿sí? Para generar ingresos por internet. Y el último, para aquellos que les gusta la fotografía con su celular, con su smartphone, bueno, les dejo un ebook con 15 consejos de fotografía con celular, que está muy interesante para que puedan lograr muy buenas fotos. Les agradezco su tiempo, gracias por llegar hasta el final del video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, un lindo comentario y vean los videos que a continuación YouTube les va a mostrar.